Bienvenidos, bienvenidas al curso de sujetos colectivos e intervención. Em, bueno, la idea del curso es poder generar una aproximación a los sujetos colectivos que nos permita renovar nuestro arsenal teórico-metodológico y adecuarlo a una nueva etapa histórica donde en gran parte del mundo, principalmente del mundo occidental, estamos en una etapa que podríamos caracterizarlo en términos de acción colectiva, el campo de protesta contra el neoliberalismo. Y en estos momentos, digamos, en los últimos años, estamos en 2024, podríamos decir de su deriva autoritaria, ¿no? Motorizada por las nuevas derechas y todo este movimiento global de restauración del capitalismo. Bueno, eso configura un contexto nuevo, donde cambia sustancialmente el contenido de la acción de los actores en la escena de intervención. Por lo tanto, eso impacta en nuestro instrumental, nuestras cajas de herramientas. Em, en etapas anteriores, caracterizadas por una presencia del Estado con políticas públicas de protección, por ejemplo, podíamos tener escenarios más o menos participados. Una de las características de los escenarios actuales es que están estructuralmente participados. O sea, el escenario de intervención ya está habitado por sujetos más o menos organizados que de alguna forma resisten embates, ¿no? Este abandono del Estado, esta agresividad de este nuevo movimiento político, ¿no? De restauración. Entonces, eh, surge la necesidad de profundizar las perspectivas teóricas sobre las características de la acción colectiva y cómo eso va configurando un escenario de intervención em, en gran medida nuevo y bueno, una de las primeras abordajes que intentaríamos de inicio sería entender, digamos, que en esta nueva etapa del capitalismo, donde hay una retracción en la generación de empleo, ¿no? Muy propio y tradicional de la era de oro del capitalismo, digamos, caracterizado por el keynesianismo. A partir de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, bueno, tenemos una gran, digamos, fenómeno de desafiliación, de descomposición social en alguna medida y vastos sectores de la población trabajadora en procesos de organización más o menos autónoma, más o menos autogestiva, digamos, sosteniendo estrategias de sobrevivencia más individuales o más colectivas. En este caso, vamos a enfocarnos un poco en las estrategias colectivas de esta nueva etapa. Y el primer fenómeno que nos gustaría abordar es la territorialización de estos trabajadores desafiliados, de estos trabajadores em, que al momento de la exclusión social de las instituciones propias de la sociedad de bienestar, también son excluidos de la relación laboral de empleo, la relación de dependencia, y por lo tanto, digamos, inician un proceso de autogestión de su puesto de trabajo, pero también al mismo momento de esa exclusión social y laboral hay una exclusión territorial que
podemos llamarle una segregación socioespacial, porque la ciudad también se convierte, la producción de ciudad también se convierte en un espacio, un momento de producción de plusvalía. Por lo tanto, el dispositivo urbano también se convierte en una máquina de segregación socioespacial. Por lo tanto, hay un primer abordaje que deberíamos hacer, es, bueno, ¿qué pasa con los sujetos segregados socioespacialmente, ¿no? Que a su vez están segregados socialmente desde la relación laboral? Por lo tanto, ahí aparecen una serie de estrategias, de movimientos en el territorio que deberíamos abordar. Como parte también del primer enfoque, em, vamos a intentar proponer un enfoque basado en la perspectiva de la teoría social latinoamericana, principalmente de Alcire Argumedo, pero también de García Linera, de Ramírez y Vigueras, distintos teóricos que, em, si bien eh, asumen gran parte de la producción de la teoría social europea, eh, la trabajan desde un enfoque situado, ¿no? Situado en América. De todos modos, con una proyección también al sur global, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos básicamente de Latinoamérica, pero también algunos de la India, como es el caso de los vendedores ambulantes. em, y por lo tanto, el enfoque de perspectiva latinoamericana nos habla de eh, la insuficiencia en términos de construcción de pensamiento de las categorías propias de el marxismo tradicional, por ejemplo, la condición de clase para expresar eh, la construcción de la conciencia. Por lo tanto, Alcira Argumedo va a hacer hincapié en darle relevancia en la teoría social también a las cuestiones identitarias. Ella nos va a proponer una naturaleza humana que no solamente tiene que ver con el ser social, conforme lo desarrolló muy bien Marx, sino ella nos va a hablar de un ser social identificado. Eso significa, para ella, nos propone jerarquizar la cuestión identitaria en la teoría social. Esto es importante en la acción colectiva porque en realidad nos va a nos va a permitir distinguir y comprender, digamos, la fragmentación del mundo del trabajo, del mundo de las organizaciones populares, los enfrentamientos históricos que de alguna forma son parte de esa fragmentación de la clase trabajadora, que como bien lo afirma Silvia Federici, que vamos también a recuperar algunos de sus conceptos, es una condición propia de la acumulación capitalista, ¿no? La construcción permanente de diferencias. Por lo tanto, Alcira nos lleva a reparar en esa cuestión identitaria que ha sido históricamente un factor de desencuentro, de desunión, y esa resalta la singularidad, o sea, poder nos ofrece un punto de vista metodológico interesante porque nos invita a una lectura de la singularidad de los sujetos colectivos para poder comprender no solamente su posición en el sistema productivo en términos de clase social, sino también su posición particular, ¿no? O sea, cómo eh, esto que pasa en la periferia del sistema capitalista, ¿no? La
una forma incompleta de construcción de la sociabilidad propia de las clases sociales, ¿no? O sea, y ahí ella va a llamar la atención sobre la persistencia de las adscripciones culturales y va a decir que tienen más permanencia en el tiempo, más duración, más peso que las propias inclusiones sociales en una determinada clase. Por eso nos interesa ese enfoque para poder entender la singularidad de los distintos sujetos colectivos. Avanzado el curso, vamos a intentar incorporar elementos de la teoría de acción colectiva y movimientos sociales de Sidney Tarrow, pero también aportes de García Linera, que nos van a permitir no solo tener una serie de categorías teóricas para poder abordar la, desde una matriz conceptual a los distintos movimientos sociales, sino, por ejemplo, también poder ver distintas formas organizativas, su génesis histórica, ¿no? De las formas sindicales, las formas de lo que García Linera llama multitud, o en otros marcos referenciales llamamos movimientos territoriales, o digamos, las formas organizativas transhistóricas de la comunidad, ¿no? Desde los pueblos originarios hasta las formas actuales. Em, en un tercer momento, eh, deberíamos abordar la dimensión política de los sujetos colectivos, o sea, la relación que van construyendo con el Estado a partir de su concepción de Estado, y ahí es donde proponemos reparar en en las gramáticas políticas y a su vez en las matrices sociopolíticas, ¿no? Las matrices de pensamiento, ¿no? Cada una con sus memorias, ¿no? Matrices de pensamiento originario, nacional popular, de izquierda partidaria, e inclusive el autonomismo, ¿no? Como las principales matrices de pensamiento popular en Latinoamérica, de pensamiento emancipatorio en Latinoamérica. A partir de esas matrices se van alimentando y consolidando ciertas gramáticas políticas que son las que nos van a proponer determinada relación con el Estado. Nosotros proponemos reparar en la relación con el Estado porque aparece una disyuntiva muy importante que es si se puede o no, digamos, si esos movimientos sociales tienen capacidad o tienen incidencia en el proceso de institucionalización, ¿no? El proceso de institucionalización de políticas públicas. No está visto que, digamos, la posibilidad de construcción de políticas públicas, de protección, de regulación, de construcción de derechos, está muy vinculado con la posibilidad de institucionalizar demandas sociales. En este sentido, eh, esta posibilidad de institucionalización de demandas nos abre y nos genera, nos configura un campo de intervención social, porque genera los condicionantes principales para que para que el Estado pueda desarrollar algún tipo de prestación de cuidado, algún tipo de prestación de restauración, algún tipo de prestación reparatoria. Inclusive queda, digamos, muy directamente ligado a los efectos, digamos, simbólicos que el propio discurso político colabora
en construir una determinada situación social y un determinado, y poner en un determinado lugar a esos sujetos colectivos que, que interactúan en esta dialéctica compleja con el Estado. Bueno, esta acción instituyente en alguna medida nos va permitiendo eh, ir visualizando algunas acciones de intervención que pueden tener más o menos sinergia con los sujetos colectivos y los movimientos sociales. Em, bueno, eh, todo esto parte también de una concepción de sujetos colectivos que supone una, eh, un proceso de, de enlazamiento, no una construcción de lazo social entre los sujetos individuales que, em, que se dan en el marco de una experiencia, ¿no? De una dialéctica entre la acción colectiva y la construcción de un pensamiento sobre esa acción, ¿no? Una conciencia sobre esa acción. En esta dialéctica, digamos, de acción-reflexión, que se da si esto se da en el marco de una lucha social, en el marco de un campo conflictivo donde se disputa la sobrevivencia, se disputa la capacidad de acceso a los bienes comunes, bueno, es ahí, en ese marco, donde se producen los sujetos colectivos, donde se forman, donde nacen los sujetos colectivos. Bueno, esto es uno de los puntos de partida que planteamos en el seminario como forma de ejercitación que nos permita también una evaluación de contenidos. Vamos a ir viendo distintos casos, principalmente de Latinoamérica, de distintos países de Latinoamérica, pero también, por ejemplo, este caso de los vendedores de la India. Bueno, espero que puedan cursarlo, que puedan aprovecharlo y bueno, nos vemos en la presentación de la primera clase.